el 50% de personas de una organización va a estar trabajando en las cosas incorrectas. El problema es saber cuáles están trabajando en las cosas correctas y cuáles son las incorrectas. Llegamos a la conclusión de que queríamos hacer una mini maestría de negocios y tecnología para las personas en este episodio. La gente no tiene claros sus procesos. Si tú no le puedes decir al becario, sea humano o sea agente de AI, vas a hacer A, B, C y D, no sirve de nada que tengas al mejor becario o al mejor herramienta de AI. Y a veces la gente dice, oye, a ver, Pato, tú fuiste al MBA de Harvard, ¿te enseñaron a emprender ahí? Le digo, hoy, 10 años después, nada de lo que hago en mi día a día lo vi en Harvard. ¿Cómo deberíamos abordar de manera estratégica la resolución de problemas? ¿Cómo dar feedback y cómo recibir feedback? Algunos tips muy prácticos para nuestra audiencia. Primero es, esta palabra en específico va a marcar la diferencia entre los líderes del siglo XXI y los líderes del siglo XX. En el futuro va a haber dos tipos de personas. Las personas que les dicen qué hacer a las máquinas o las personas a las que las máquinas les dicen qué hacer. ¿Cuáles son tus hipótesis de cómo se va a ver el mundo en 2035? Uy. Pato, siempre me gusta empezar por la raíz, porque creo que todo el mundo debe empezar en el mismo nivel. Todo el mundo entender y que la conversación sea algo digerible para todos. Así que empecemos por eso, por la primera pregunta natural cuando alguien está sentado conmigo, y es, ¿quién es Pato Bichara y qué es Collective? A mí me gusta siempre contestar esa pregunta con más que quién es, porque creo que es el ser, es una cosa fija, es quién estoy siendo. Y te diría, en esta etapa de mi vida estoy siendo, primero que nada, un papá. Soy papá de Loreta, una bebé hermosa de 1 año y 4 meses. Soy esposo de Patty, como platicamos al inicio. Soy emprendedor. Soy CEO de Collective. Ahorita hablaremos un poquito más de Collective. Y soy aprendedor, que es el término que usamos en Collective para definir a nuestros alumnos o estudiantes. Porque me considero una persona que siempre está aprendiendo de manera constante y que me apasiona mucho el tema de aprendizaje. Y principalmente, digamos, quién he sido en otras etapas que a lo mejor ahorita no soy. Fui ingeniero industrial, como platicamos, igual que tú. Fui consultor, fui venture capitalist o inversionista de capital de riesgo en México cuando prácticamente había 2 o 3 fondos en el ecosistema mexicano. Y fui un MBA. Entonces he sido muchas cosas y ahorita estoy siendo papá, esposo, emprendedor y aprendedor. Pato, y ahora explícame un poco qué es Collective. Collective es la plataforma de aprendizaje para los líderes del futuro de América Latina. La fundamos hace 10 años al ver que toda nuestra región vive una gran transformación. Nosotros la llamábamos transformación digital. Hoy creo que se llama más inteligencia artificial. Y uno volteaba a los corporativos y decía, bueno, ¿quién le está dando al corporativo el talento que necesitan para llevar a cabo estos proyectos estratégicos de transformación? Y las universidades tradicionales no lo estaban haciendo. De hecho, le estaban fallando a estas organizaciones. Y hicimos algo al respecto. Entonces creamos Collective como esta plataforma de aprendizaje con ciertos pilares muy importantes, que es todo el aprendizaje es para líderes. Todo el aprendizaje es prácticamente en vivo, en sesiones en vivo, sean presenciales o en línea. Y aprendes de mentores, que son nuestros profesores, que son expertos en su industria, que vienen a contarte, como decimos en México, cómo les va en la feria. Entonces no hay académicos, no hay gente que se leyó nada más los libros, es gente, practitioners o practicantes que de lo que ven en su día a día en temas de marketing, luego vienen y te lo enseñan, de lo que ven en su día a día en temas de estrategia, vienen y te lo enseñan, de lo que ven en su día a día en temas de liderazgo, finanzas, inteligencia artificial, vienen y te lo enseñan. Y es algo que nos gusta mucho. Y hoy eso lo hacemos a través de 3 tipos de programas. Nuestro programa emblemático, que es un máster en negocios y tecnología, un MBT, que es un programa de 12 meses enfocado en talento clave de las organizaciones. Nuestros cursos individuales, tanto en línea como presenciales, donde en 5 semanas vas a aprender algo muy puntual. Y luego programas corporativos, donde trabajamos con las principales multinacionales de la región, con grupos específicos de líderes para cambiarles el mindset y dar las herramientas prácticas para que lideran el cambio. Cuando estábamos hablando de qué queríamos hacer para los emprendedores y empresarios de la región, llegamos a la conclusión de que queríamos hacer una mini maestría de negocios y tecnología para las personas en este episodio. Me encanta. Y creo que, a ver, después de muchas conversaciones con muchísimas personas, nos hemos dado cuenta que siempre hay que partir del ser. Y me acuerdo mucho de una frase que me dijiste cuando estábamos en llamada, que era liderarse para liderar. ¿Qué significa esta frase y por qué es tan importante? Mira, me pasa mucho y para poner las cosas en perspectiva, hoy por Collective han pasado más de 20,000 líderes, ¿no? Y me toca mucho hablar con la mayoría.
Y pasa mucho que uno llega y dice, oye, es que yo quiero cambiar el mundo, quiero cambiar la organización, quiero ser un gran líder para mi equipo. Y yo la primera pregunta siempre es, güey, tú estás liderando a ti mismo hoy. Eh, y se quedan así como que, ¿cómo que liderarme a mí mismo? Si liderar es casi siempre algo que vemos como hacia los otros. Pero es algo bien importante porque yo creo que uno no puede ser, iba a decir dichos mexicanos que espero que a nuestros amigos colombianos y latinoamericanos les gusten, pero uno no puede ser luz de la calle y oscuridad en la casa. Entonces uno no puede ir a predicar. En Colombia es igual. Es igual, la frase, perfecto. Uno no puede ir a predicar lo que no es por dentro. Y en este mundo organizacional que estamos viviendo, y a lo mejor rato platicamos más de eso, uno tiene que ser transparente, porque si no la gente no te compra lo que estás intentando hacer. Entonces, creo que eso ha llevado a que nuestra maestría, y tal vez podemos comenzar por ahí la conversación de hoy, empiece por el ser, por uno mismo. Oye, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? ¿Por qué lo quiero? ¿Y cuál es mi propósito? Para que después las cosas caigan en su lugar y luego hablemos del tema de equipos, de la organización, del futuro y muchas otras cosas que ven en la maestría, pero siempre empezando con una autorreflexión muy profunda que además normalmente estamos corriendo y no nos damos el tiempo para hacer esas preguntas difíciles a uno mismo, ¿no? Hay una palabra que a mí me gusta mucho que utilicé en un discurso que di como invitado especial en una graduación de maestría, y es: yo siento que uno tiene que liderar desde la vulnerabilidad. Entonces ese discurso yo comencé diciendo, yo creo que la mejor forma de liderar es siendo vulnerable. Entonces vengo a contarles que este es mi primer discurso que doy ante 500 personas, así que espero que les guste. Y eso como que abre a cierta empatía. Y creo que en Collective también es muy importante la palabra vulnerabilidad. Así que cuéntame un poco de por qué es tan importante para los líderes ser vulnerables. A ver, yo creo que esa palabra en específico va a marcar la diferencia entre los líderes del siglo XXI y los líderes del siglo XX. Cuando uno piensa en el empresario colombiano, en el empresario mexicano de los 80s y 90s, era esta persona mano dura, que se hacía lo que él o ella dijeran y pronto eran más éles o masculinos. Y hoy los tiempos han cambiado tanto que el líder del futuro y el del presente más bien tiene que ser 100% vulnerable. Algo que me gusta mucho decir y explicar es que estamos en un momento de que tenemos que pasar de ser jefes a ser líderes. Todos, absolutamente todos los que hemos trabajado en alguna organización hemos tenido un mal jefe y muy poquitos hemos tenido una buena líder. Y cuando tienes una buena líder, esa persona te guía, te inspira, te emociona, te hace querer ir a trabajar en muchos casos. Y yo creo que esa es parte de nuestra misión, pero para lograr esa misión que queremos impactar a 100,000 líderes en América Latina, tenemos que empezar por ellos mismos, como ya lo hablamos, pero específicamente a que se vean al espejo y digan, ok, soy Pato, digo, ahorita empecé diciendo que soy papá y soy esposo porque somos humanos de tiempo completo. Y yo creo que de las cosas positivas que nos trajo la pandemia mundial fue que nos unificó el ser, ¿no? Había gente que era una persona en su trabajo, en su oficina, en la planta de manufactura y otra persona que era en su casa. Y de repente cuando tienes el computador pues, en la sala de tu casa, que atrás se ve la recámara, no puedes hacer otra cosa más que ser tú mismo. Y de hecho, hay estudios de que hubo gente que pasó por terapia psicológica para decir, puta, ya no puedo esconderme porque o sea, ahora la oficina está en mi casa y aquí yo era Pato y en la oficina era Patricio y entonces tenía una personalidad ya que acá no la puedo, o sea, no, ya no las puedo discernir. Y eso implica mucha vulnerabilidad y siguiendo con ese tema, el también saber decir, oye, no estoy seguro a dónde vamos. No tengo las respuestas para todos. Antes esperábamos que este empresario colombiano y mexicano tuviera las respuestas para todo y que fuera así la varita mágica y esas cosas pasaran. Y hoy, ante tanto cambio que estamos viendo, se vale decir no sé y vamos a resolver juntos. Y entonces este cambio de paradigma que, como dices tú, es mucha vulnerabilidad y en el fondo genera mucha empatía. Yo creo que es lo que están pidiendo las organizaciones de América Latina en esos tiempos y específicamente te diría los millennials y la generación Z que obviamente pues, ustedes lo entienden mejor que yo, donde ya no, o sea, al primer jefe o jefa malo que tengas, los mandas a la mierda. Entonces no vas a estar ahí aguantando cosas que a lo mejor antes nuestros papás, nuestros abuelos se aguantaban porque era un trabajo estable, estaban haciendo carrera ahí. Y yo creo que estas generaciones más modernas de los millennials para abajo pasa algo que no estés de acuerdo en principios, en valores, en forma de ser de la persona y chao.
veo qué hago, me consigo otra cosa, vendemos limonada, pero no voy a estar aquí en un lugar donde no creen los principios. Y entonces esos principios empiezan por la vulnerabilidad del líder o la líder. Si la vida comenzara de nuevo y no estuvieras en Collective, pero tuvieras todo el conocimiento que has acumulado sobre liderazgo, descríbeme al líder que te gustaría tener. A mí me encantaría, y ojo, eso es lo difícil también de ser emprendedor, que uno no tiene jefe o no tiene jefa. Entonces las cosas buenas es culpa de uno y las cosas malas es culpa de uno. Pero yo creo que mi líder ideal sería primero desde la raíz, alguien abierto a escuchar. Creo que históricamente igual los jefes hablaban un montón y escuchaban poco, y hoy estamos buscando a alguien que escuche, alguien que tenga una visión clara del futuro de la organización, del equipo, de sí mismo o de sí misma. Alguien que sepa atraer talento, que yo creo que, aunque está teniendo tiempos interesantes en temas de reclutamiento por el tema de inteligencia artificial, definitivamente hay que saber atraer equipo y que la gente disfrute trabajar con uno. Luego hay que alinear ese talento en el día a día a la visión o la estrategia que estamos planteando. Y por último, alguien que sepa crear cultura, porque yo creo que esa es la parte más difícil. Y es difícil no porque en sí sea difícil hacerlo, sino porque siempre los líderes la dejan a un lado. Es como, la cultura no, eso lo resuelve recursos humanos. Y yo siempre le digo a la gente, oye, espérate, hay una cultura, sí, en ¿cómo se llama la de lácteos de Colombia? Siempre se me olvida. Ay, hay muchas, Alpina. Alpina. Oye, la cultura de Alpina, pues es la cultura de Alpina. No. Dentro de tu equipo de Alpina, tú tienes una cultura y la cultura se va formando con cosas que a veces uno hace a propósito o sin querer. Y entonces el ser explícitos en formar esta cultura y que sea una cultura abierta de aprendizaje, de crecimiento personal y profesional, se encuentra muy poco. Y creo que ese es más o menos el líder ideal. Pato, ahorita hablamos de un cambio de paradigma, que es entender que los líderes tenemos que ser vulnerables, porque es una forma de conectar y de liderar, y de hecho es la mejor forma de liderar ahora en los tiempos de cambio que estamos viviendo. Pero precisamente la primera etapa de toda esta maestría, comenzamos por ahí, no es casualidad, porque es cambiar muchos paradigmas que tenemos. Además de la vulnerabilidad, pues de entender que los líderes tenemos que ser vulnerables, ¿qué otros cambios de paradigma necesitamos para poder ser un buen líder en el siglo XXI? Sí, a ver, te voy a hablar específicamente de dos. Creo que el primero es el entender la velocidad de cambio que estamos viviendo, ligado a no se tienen todas las respuestas. Entonces, las cosas están cambiando tan rápido que realmente uno simplemente a veces tiene que dejarse llevar y decir, mira, voy a estar experimentando y de manera ágil, pero no sé, o sea, sé más o menos a dónde vamos. No te sé decir si vamos a acabar en la esquina izquierda, en la derecha o en el centro, pero para allá vamos, ¿no? Y el otro, que es bien importante y mucho más a nivel organizacional, es que vemos una descentralización de las responsabilidades. Y déjame te cuento a qué me refiero. Justo al inicio de la maestría vemos un libro que me gusta mucho, que se llama, y lo voy a decir en inglés y ahorita tú lo vas a traducir a español, que se llama The Starfish and the Spider, que es la araña y La estrella de mar. Y perdón, soy de Monterrey, que es cerca de Estados Unidos, y a veces me sale lo pocho, como decimos en México. Entonces, históricamente las organizaciones operaban como una araña, es decir, tienes el centro de control pegado arriba y luego todas las patitas están ligadas al centro de control. Y hoy lo que estamos viendo de las organizaciones más innovadoras, más ágiles, más efectivas, están funcionando como una estrella de mar. ¿Qué quiere decir? Que tú le cortas una pata y siguen operando los otros cuatro de manera independiente. El control está dividido, la responsabilidad está dividida, y eso hace que realmente empoderes hacia abajo, ¿no? Ahora, si vemos en el mundo de tecnología, y voy a hablar más de ejemplos, los que son más públicos son los ejemplos americanos. Por ejemplo, Facebook el año pasado quitó como 2 o 3 capas de gerentes medios porque quería achicar la organización para estar más cerca la estrategia y la visión de la operación. Entonces estamos yendo hacia allá, y esto implica el estar cómodos, teniendo más responsabilidades, tomando más decisiones y cosas que a lo mejor normalmente, a lo mejor un becario o un analista no haría, ¿no? Hoy le estamos diciendo, oye, dale, juega, ve a la cancha, vamos a jugar. Te puedes equivocar, que son cosas otra vez que pensemos en los 80s, nadie te decía en un corporativo latinoamericano. Entonces creo que son dos cambios de paradigmas bien importantes.
yo creo que cuando uno está intentando educar a alguien, no es importante la lección al final, sino digamos, la forma de pensar que instauras en una persona para que, sin importar cuál sea la situación, esa persona pueda enfrentarse a los cambios, a los desafíos y surfear las olas sin problema. Y creo que entienden muy bien eso en Collective, porque eso va muy de la mano con entender que no vas a tener todas las respuestas, y eso también está bien. Pero cuando tú estás en educación, definitivamente sí tienes que entender cómo aprender. Y esa es como la segunda parte de todo en esta maestría de negocios y tecnología. ¿Cómo podemos aprender a aprender? Y déjame, antes de contestar, te voy a contestar otro cambio de paradigma importantísimo, porque es el tema de agencia. O sea, agencia en el sentido de decir, yo me hago responsable de mi propio aprendizaje, de mis cosas buenas en el trabajo, de las cosas malas. Y eso es algo, y por eso dije la palabra aprendedor hace ratito, porque en Collective pensamos que los aprendedores son responsables de su propio aprendizaje. Y entonces es responsabilidad tuya aprender, no es responsabilidad del profesor enseñar. Y este cambio de paradigma lo vemos reflejado en el corporativo, porque históricamente, ¿qué pasaba? Que uno le decía, no, es que el curso, es que RH no me lo quiso pagar, o es que mi manager no sé qué, o es que el director no sé qué. Y hoy lo que los tiempos requieren es decir, oye, yo soy agente y me hago responsable de mis cosas. Y entonces ese cambio es importante, ¿no? Antes de que sigas respondiendo mi pregunta, te quiero hacer una pregunta sobre la agencia. Ajá. Y sobre ese término de aprendedores. ¿Cuáles son los hábitos que representan a un aprendedor? O sea, te lo pregunto porque a mí me da mucha dificultad a veces seguir aprendiendo por el afán del día a día. ¿Qué hábitos te funcionan a ti para seguir constantemente aprendiendo? Mira, yo creo que lo que más funciona, y de hecho el otro día justo estábamos con Maca y Rosa Laura dando un webinar a la audiencia de Chisme Corporativo, y alguien puso, oye, es que me estoy ahogando en conocimiento y en cosas por aprender de AI. Y en Collective mucho lo que hablamos de temas de aprendizaje es el aprendizaje tiene que comenzar por un problema. Y para mí es qué problema tienes tú en tu vida profesional, en tu vida personal y por qué es importante. Entonces, uno siempre guarda artículos, guarda podcasts para que algún día los vaya a escuchar. Y obviamente hay que ser curiosos, y eso creo que diría que es un hábito y una creencia importantísima. Pero después de esa curiosidad, porque asumo que todos los que nos escuchan son curiosos, toda la audiencia de instinto, hay que identificar ese problema. Y a veces puede ser, oye, mira, compré estos nuevos micrófonos y quiero aprender cómo se conectan y cómo suenan mejor en la consola, que es algo profesional en su caso. O puede ser, oye, mira, me acabo de casar y le quiero hacer a mi pareja la mejor lasaña del mundo. Entonces me voy a ver todos los videos de YouTube para hacer la mejor lasaña del mundo. Pero comenzar con el problema. No comenzar con, me mandaron una receta de lasaña. ¿Y yo qué? La guardo ahí y se va a quedar guardada para siempre en alguna nota, ¿no? Entonces, una vez que defines el problema, vas y curas recursos, contenido, que es mucha nuestra metodología. Decir, a ver, ¿qué hay afuera de curso en línea, de YouTube, de podcast, de buenos blogs que los aprendedores pueden leer antes de llegar a la clase? Y te rodeas de mentores. Oye, mira, le voy a marcar a Dani para que me enseñe a conectar estos micrófonos de la mejor manera posible, porque lo ha hecho siempre y además él ama estos micrófonos. Pero llego con Dani con preguntas porque ya me vi los videos de la marca. Entonces es curiosidad, identificar el problema, curar los contenidos, identificar mentores y luego hacerlo. Que yo creo que normalmente lo que nos pasa, y te lo dije también en la llamada, es que, y aquí les vamos a dejar un reto a nuestros escuchas del podcast, es que uno escucha un episodio y dice, qué chévere, Pato y David, me encantó la conversación. ¿Y qué vas a hacer distinto? Y el aprendizaje no pasa porque lo escuchas. Y yo creo que eso es un error que en esta época de tanto contenido la gente está confundiendo el decir, vi algo en Instagram, escuché algo en Spotify con lo aprendí. Entonces realmente el aprendizaje pasa cuando me dejan solo con el micrófono y voy y lo hago y lo preparo. Cuando voy y cocino la lasaña y me equivoco y la vuelvo a cocinar. Y yo creo que esa parte de escuchar el contenido, tener una discusión interesante con un mentor y con tus pares, ir a hacer las cosas y reflexionar sobre lo que hiciste es lo que hoy se está perdiendo y es la clave del aprendizaje. Me parece muy interesante porque desde el colegio nos enseñan a aprender porque toca. Sí, a memorizar. Total. Y te pongo un ejemplo. Y es un ejemplo, digamos, como muy espiritual y muy personal, pero yo creciendo siempre había sido como muy, como lo digo, muy reacio a ir a misa, a religión.
Y solo cuando fue una duda existencial mía que nació de una curiosidad de saber qué hay más allá, si creo o no creo, fue que me puse a aprender sobre el tema y a indagar si era algo que me interesaba, si no me interesaba. Pero si no nace como algo, como una motivación interna, para mí era muy difícil conectar con ese aprendizaje. ¿Por qué? Porque no te importaba. O sea, y no te importaba. Seguro te lo estaban mandando de alguna figura de autoridad. Que así pasa. 100%. Entonces me parece muy cool entender que el aprendizaje tiene que nacer de un problema. Y también eso viene muy conectado con el tema de crear empresa y de ser emprendedores, porque es que es simplemente resolver problemas y eso estimula la curiosidad de querer seguir aprendiendo y sacar adelante un proyecto. Y yo te diría, una de las grandes, pues no le quiero llamar compensación o motivación intrínseca del ser emprendedor, es que uno tiene que aprender todo el tiempo. O sea, es la profesión más aprendedora del mundo. De hecho, aprendedor fue un término que inventamos en Collective, pero cuando uno intenta corregirlo, corrige emprendedor. Y digo, pues es casi lo mismo, porque uno se equivoca y aprende y aprende. Y en muchos casos, y eso me pasa ahorita hoy con mi equipo, pues 10 años después, que de repente corrijo algo, digo, oigan, esto que pusimos en Instagram, revísenlo por esto. Y el equipo se me queda como que, Pato, ¿cómo sabes estas cosas? Y le digo, no te olvides que cuando Collective tenía un colaborador que era yo hacía todas las chambas. O sea, uno va creciendo y va delegando y va contratando y va acomodando la organización, pero en el fondo uno tiene que aprender de todo y es parte de lo lindo. Y también por eso es parte que mucha gente no quiere ser emprendedora y prefiere que tener una responsabilidad en un corporativo, y también se vale, ¿no? Yo creo que hay que dejar de romantizar a los emprendedores y de satinizar a los líderes corporativos, porque en muchos casos estamos haciendo trabajos similares, pero en contextos completamente distintos. Si estás aquí es porque te interesa aprender sobre negocios, emprendimiento y crecimiento personal. En De Instinto, toda la semana lanzamos episodios con las mentes más brillantes para descifrar su receta de éxito. Si no quieren perderse ningún episodio y quieren apoyarnos, la manera más sencilla de hacerlo es suscribiéndose al canal. Lo pueden hacer dándole clic al botón que van a encontrar abajo o escaneando el QR que van a encontrar en pantalla. Para los que ya están suscritos, muchísimas gracias. Ustedes hacen que todo esto sea posible. Ahora sí, de regreso al episodio. Creo que quiero explorar un poco la mentalidad detrás de los aprendedores. Y es que hay dos tipos de mentalidades que me gustaría disecar, y es la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. ¿Qué son y por qué tenemos que aprender a desarrollar una mentalidad de crecimiento? Fíjate, este concepto de mentalidad de crecimiento lo desarrolló una psicóloga de Stanford que se llama Carol Dweck, que se dio cuenta que los líderes más exitosos tenían ciertas cualidades, ¿no? Y entonces voy a ponerte ejemplos y la gente se va a identificar. Normalmente la gente con mentalidad fija le pones un problema y dice, no sé hacer eso. O no venía en el examen, nadie me lo enseñó. O esto nunca lo hemos hecho así. Y la gente con mentalidad de crecimiento le pones un problema, un reto y dice, qué cool, qué chévere, quiero aprender de esto. Voy a ir a buscar quién me puede ayudar. Voy a ir a preguntar por ahí y estoy bien fracasando. Y yo creo que esa es de las cualidades, otra vez poniendo así como los highlights de vulnerabilidad, mentalidad de crecimiento, que más diferencian hoy a los líderes, porque estamos viviendo una época de tanto cambio que no puedes prepararte para lo que viene, ¿no? Y a veces la gente dice, oye, a ver, Pato, tú fuiste al MBA de Harvard, te enseñaron a emprender ahí. Le digo, hoy, 10 años después, nada de lo que hago en mi día a día lo vi en Harvard. Nada, absolutamente nada. Todo lo he aprendido en el campo, en la cancha. Y yo creo que eso, y eso me pasó a mí y pasa para la gente que está en un corporativo que seguro hoy hacen cosas que hace 3 años no sabían hacer. Y entonces el tener esa mentalidad de decir, oye, soy capaz de crecer, puedo ir a buscar respuestas, me salgo de mi zona de confort, sí me incomoda un poquito, pero me emociona el reto, es clave para una mentalidad de crecimiento. Y yo te diría, eso separa a los aprendedores corporativos y a los emprendedores exitosos de los que no, ¿no? Y nada más pensemos uno en nuestros equipos, ¿no? Si tienes al becario que te dice, no, eso no lo puedo hacer. Oye, es que así no viene en el manual. En algún punto decir, oye, ya, dale, o sea, chao, ¿no? Contra, oye, Juan, aquí está este reto, listo, me lo llevo, regreso mañana contigo con propuestas. Veamos las propuestas. Oye, este feedback, buenísimo, gracias por el feedback, mañana regreso con algo mejor. Entonces, uno quiere trabajar con esa persona y eventualmente la vas a promover, ¿no? Entonces, yo creo que es un cambio, es otro de los cambios de paradigma importantes. Y de hecho, te diría, en las sesiones corporativas que damos con las multinacionales, es de los principales temas que nos piden,
porque sí implica un cambio fuerte de cómo nos educaron, ¿no? Porque nos educaban a saca la respuesta correcta en el examen, no te salgas de la caja, pinta en estas líneas y de repente es no, tú ve y agencia, ¿no? Ve y busca la respuesta, ve y pregunta, ve y habla con la persona, ve y consume TikTok, YouTube, Spotify, lo que tengas que hacer para encontrar esto y de repente ya no tienes a quién echar la culpa porque tú tienes todas las posibilidades de que te vaya muy bien o de que te vaya muy mal. Es decir, las personas con mentalidad de crecimiento se hacen y no nacen. 100%. Y de hecho es algo que Carol Dweck ha mostrado en sus investigaciones constantemente de que se puede generar, pero hay que querer hacerlo, ¿no? Porque muchas veces yo antes bromeaba y te diría en 2017, no, 2018, de hecho en mi TED Talk hablo de eso, de que yo decía, mira, si tienes entre arriba de 55 años, te vas a poder retirar, seguir haciendo lo mismo 5, 7, 8 años, dependiendo en qué país estés, y retirarte sin tener que cambiar. Si tienes en ese entonces entre 25 y 55 años, vas a tener que aprender, cambiar tu forma de pensar y todo porque la ola se va a venir, ¿no? Y dicho y hecho, la ola se vino y hoy no tenemos opción. Yo te diría, en muchos casos, los que tienen 55 ya no se van a poder retirar si no hacen cosas distintas. Entonces uno decía, bueno, yo me voy a retirar picándole este botón de la máquina en 5 años y ya no va a ser así, ¿no? Pasando al segundo paso de la maestría, digamos que ya la gente entiende cuáles son los cambios de paradigma que tenemos que hacer y entiende también que aprender implica que tener un problema que te estimula y te genera curiosidad para seguir indagando. El segundo paso es estrategia de resolución de problemas, porque es el paso natural o el paso siguiente luego de transformar la mentalidad con la que abordamos los problemas y el aprendizaje. Mira, partimos del tema interno del liderazgo, pero luego hay que ver hacia afuera. Y normalmente lo que nos pasa es que los líderes no tienen esta visión clara o este camino claro o esta estrategia, como le queramos llamar. Y entonces el equipo está operando en modo automático, en modo reactivo. Y entonces lo que hacemos en la maestría es decir, oye, a ver, vamos a definir una estrategia. A lo mejor tú no puedes definir la estrategia para la organización, pero sí para tu equipo. Decir, oye, ¿cuál es la misión de tu equipo? ¿Para qué existe tu equipo? ¿Cuál es la visión? De aquí a 3 años, ¿dónde quieren estar? ¿Y cuál es la estrategia? ¿Cómo vamos a llegar a esa visión? No, esas 3 cosas. Que en el fondo lo que hace es darle un propósito a la gente de por qué están sentados en ese equipo y en ese día a día y a dónde los vas a llevar. Imagínate que yo te dijera, vamos de viaje, pero no te voy a decir a dónde. Bueno, a lo mejor de viaje no es una buena analogía porque te emocionaría decir, bueno, vamos a descubrir algo, pero es muy diferente que yo te diga, oye, vamos a construir juntos el podcast número 1 hispanohablante de emprendimiento en el mundo. Y lo vamos a ver que llegamos ahí cuando llegamos a estas métricas. Este es el plan para llegar ahí. Y entonces ahí uno empieza a motivar al equipo, a poder atraer al equipo, a decir, oye, David y Dani la tienen clara. Y eso suele bien importante. Y otra vez, en el día a día y en el rush, no pausamos a decir dónde estoy, a dónde voy. O sea, y hablo a nivel equipo, ya no a nivel personal. Y cómo motivo al equipo para llegar ahí. Hay una metodología que mencionaste cuando estábamos hablando de este tema de estrategia, es la cascada de estrategia. ¿Qué es y para qué sirve? Fíjate, la cascada de estrategia es una metodología de un libro justo de Harvard que se llama Playing to Win, de Roger Martin, que habla como que las consultoras se dedicaron por muchos años a querer hacer como el tema de estrategia muy complejo. ¿Para qué? Para vender proyectos de estrategia. Y realmente la cascada lo disecta como en 5 pasos. El primero es cuál es tu aspiración ganadora o tu propósito. Un poquito lo que hablaba de la misión de para qué existe este equipo, esta organización. De ahí habla de dónde vas a jugar, en qué canchas. Oye, Collective va a jugar en México, Colombia, Perú, en el Cono Norte en los siguientes 3 años. ¿Por qué? Porque son los recursos que tenemos para jugar ahí. Oye, ¿cómo vas a ganar? Y normalmente en el cómo ganar es el tercer paso. Hay 2 tipos de modelos, el diferenciador o el bajo costo. Entonces, piensa, normalmente los libros de estrategia ponen mucho ejemplo las aerolíneas. Oye, una Avianca en Aeroméxico se va por un diferenciador, un Viva, que la tenemos en Colombia y en México, se va por un bajo costo. Entonces defines una estrategia de cómo vas a ganar. De ahí diseñas las capacidades que necesitas para hacer eso. Oye, mira, si voy a hacer bajo costo, necesito darle la vuelta en los aviones en media hora, necesito
tener el mantenimiento listo cada día, necesito generar una marca por esto. Y entonces con las capacidades definidas lo bajas a lo último, que son los sistemas de gestión, que normalmente a lo mejor los que más usamos en el mundo de emprendimiento son los OKRs o objetivos y resultados clave, pero hay mil y un sistemas de gestión que eso lo que hace es operacionalizar la estrategia a cada equipo y de cada equipo a cada colaborador. Y entonces todo el mundo sabe a qué, o sea, a qué indicador o en qué está enfocado. Hay una frase que me gusta mucho que es normalmente el 50% de personas de una organización va a estar trabajando en las cosas incorrectas. El problema es saber cuáles están trabajando en las cosas correctas y cuáles son las incorrectas. Y para eso sirven estos sistemas de gestión como OKRs y otras metodologías de estrategia mucho más aplicadas, ¿no? Cuando estás hablando del tema de estrategia es muy interesante porque es como la hoja de ruta. Es Sí. tener el mapa, ¿cierto? Pero cuando te metes en las trincheras, la segunda habilidad más importante que tienes que tener es resolver problemas, porque literalmente de eso se trata la vida y los negocios, es avanzar, resolver problemas, avanzar, resolver otro problema y aprender a sentirse cómodo con eso. Yo siempre digo que como manager nos pagan por resolver problemas 100%. y tomar decisiones. Son las dos cosas que tenemos que hacer. Yo le digo a la gente que los días más aburridos para mí es los días en donde no hay problemas, porque me estimulan mucho la creatividad y como el intelecto cuando algo sale mal. Sí. También me estimulan un poquito las emociones de que me estreso, pero Ajá. me parece cool. ¿Cómo deberíamos abordar de manera estratégica la resolución de problemas? Fíjate, normalmente, otra vez, pensando en el rush de los líderes en el día a día, todos queremos brincar a las soluciones. Y parte de lo que vemos en Collective es cómo pausamos para pensar en el problema y deconstruirlo. Y hay un framework que nos gusta mucho que se llama SCQA, que es situación, complicación, pregunta y respuestas. Y lo que hace es, te ayuda a ti como líder a decir, a ver, pausa. ¿Cuál es el problema que quiero resolver? La situación. ¿Cuál es el contexto, la complicación? O sea, ¿qué cambió que haga que esto sea un problema hoy que ayer no era un problema? ¿Cuál es la pregunta a resolver y la respuesta? Y te pongo un ejemplo. En la ciudad donde yo soy, en Monterrey, hemos tenido varios veranos con sequía. Entonces el otro día hablábamos con un líder corporativo que decía, oye, mira, a mí me pidieron que investigara cómo podíamos poner una planta de manufactura en Monterrey. Y el cómo principalmente era decir, oye, no hay agua. Entonces, ¿cómo manufacturas algo en una ciudad donde no hay agua? Y entonces le decía, bueno, o sea, situación, Monterrey no tiene agua, la empresa quiere abrir una planta de manufactura nueva. Complicación, porque esto es ahorita un problema que la semana pasada, que hace un año no era. Oye, pues porque no hubo lluvias, las presas se quedaron sin agua, etcétera. ¿Cuál es la pregunta? Y ahí es donde uno empieza a patinar. Me decía este líder, mira, la pregunta es, ¿cómo consigo el agua para poner la planta de manufactura? Le dijo, ¿la pregunta es esa o la pregunta es dónde pongo una planta en el norte del país que tenga los requerimientos de agua, sustentabilidad y todo para hacer una planta de manufactura? Entonces, cuando empiezas a definir la pregunta, y de hecho yo muchas veces recomiendo a los líderes que esto lo bajen en un documento, sea un de Word o una presentación o lo que sea, te ayuda a alinear a todos, porque dice, oye, tú me pediste que fuera a investigar cómo consigo agua en Monterrey, o me pediste que fuera a investigar en qué ciudades cercanas a Monterrey podríamos poner una planta de manufactura. O sea, ¿cuál es la pregunta? Porque eso te afecta pues, el mapa de proyecto o el Gantt de las posibles soluciones. Y otra vez, normalmente por acelerados, te dicen, David, ve a buscar dónde poner la planta. Y te vas y te arrancas y te digo, no, espérate. No era dónde poner la planta, era cómo ponemos la planta en Monterrey. Y entonces, el pasar tiempo resolviendo un problema. Y de hecho, Einstein tiene una frase famosa que dice, si me dieran una hora para salvar el mundo, pasaría 59 minutos definiendo el problema y un minuto ejecutando la solución. Es bien importante porque queremos correr a lo que nos da la adrenalina, que es el tema del rush y la solución y conseguir esto y otro. Y nadie pausa a decir, bueno, ¿cuál es el problema que estamos teniendo y por qué? Pato, ¿y crees que hay preguntas correctas y preguntas incorrectas en este ejercicio? Porque siento que hay demasiadas preguntas para el mismo problema. Yo creo que no hay preguntas correctas ni incorrectas. Lo importante es cómo alineas, o sea, contigo, con tu equipo, para arriba, para abajo, con tus pares, la pregunta. Y que ahí mismo, antes de empezar a trabajar en las soluciones, en los análisis, en los Exceles, en la inteligencia artificial, en lo que quieran ahorita,
decir, oye, esa es la pregunta, ¿estamos todos de acuerdo? Pues estamos de acuerdo, listo, vamos a trabajar. Si alguien está teniendo un problema en este momento, ¿cómo podría identificar cuál es la pregunta más adecuada? Mira, a mí me gusta otro framework mucho que es el de los 5 porqués, que prácticamente lo que dice es vete haciendo la pregunta de por qué, por qué, por qué, por qué, hasta que llegues a la causa raíz, ¿no? Y otra vez, muchas veces cuando uno hace ejercicio, incluso en cosas muy sencillas, oye, es que hoy amanecí sin ganas. ¿Por qué? No, pues es que el clima está así. ¿Por qué? No, pues porque ha llovido toda la semana y está inundado y no he podido salir al parque. ¿Por qué? Oye, entonces te empiezas a decir, oye, sabes que a lo mejor lo que necesito hoy es luz y es agarrar el coche o el carro y manejar media hora a un campo verde y trabajar de un café en el campo verde, de un pergamino en campo verde. No está pagado este anuncio. Entonces, el ir profundizando en ese por qué, te llega a la causa raíz. Y otra vez, vale mucho la pena hacer este ejercicio de manera social, sea con tu equipo, sea con tu manager, sea incluso con tus socios o con tus mentores, si estás trabajando en un emprendimiento solo, porque ahí es donde te das cuenta si está alineado o no a la estrategia de lo que se quiere resolver, ¿no? Yo siento que también es tener como una mentalidad de niño, Sí. porque yo me acuerdo que yo de niño era muy preguntón, pero también creo que la sociedad se encarga de matar esa curiosidad un poco. La sociedad de los colegios, tristemente. Sí, total. O sea, me acuerdo que me decían que yo iba a ser periodista y pues... Aquí estamos, maestra de primer grado. Le Eh, mandamos un saludo. Pato, ahorita hablabas de que hay que darse un tiempo para poder pensar muy bien cómo vamos a resolver un problema, pero en situaciones a veces de emprendimiento y de empresa hay mucha urgencia, porque se pierde dinero, porque hay puestos en juego, por muchas cosas. ¿Cómo podemos balancear ese proceso de definir bien el problema, pero también actuar con velocidad? Fíjate, hace poco en Collective hicimos un evento por nuestros 10 años que se llama Perspectives y trajimos a Shane Parrish, que es el autor de un libro que se llama Pensar en Claro, o Pensar en Claro, se llama Clear Thinking en inglés. Ajá. Y lo estaba entrevistando yo y le preguntaba yo justo esto, le decía, sí, pero el día a día tiene que salir el envío, tienes que seguir vendiendo. Y decía, pensemos en cómo creas micro momentos o micropausas entre la urgencia, el rush, la dopamina, el estrés y la respuesta. Muchos casos llega el correo del cliente molesto, le vas a contestar ahí. Mira, son las 8 de la noche, mañana le contesto a primera hora. Y simplemente dejar pausar y generar esto. Otra herramienta que me gusta muchísimo es el tema de escribir como en una libreta, un diario y a ver, estoy pensando en esto, me está molestando esto, ¿por qué me está molestando? Y luego regresar, sobre todo si tienes un par de días, oye, eso que estaba pensando el martes, ¿por qué lo pensé? Y ahora cómo pensar sobre esto. Entonces, buscar crear esas micropausas, aunque sean muy pequeñas, aunque sean 5 minutos, aunque sea, estamos aquí teniendo un argumento pesado, ¿sabes qué? Vamos por un vaso de agua, vamos a caminarle la vuelta a la manzana y regresamos a terminar la discusión. Pero generar esos espacios pequeños hace que tu sistema se relaje un poco y también te libera un poco pues, todas las sustancias del cerebro que hacen que a veces tomes una decisión mala, ¿no? Ya pasamos por entender, uno, cuáles son los cambios de paradigma que tenemos que tener, cuál es la mentalidad correcta, cómo aprendemos. Dos, por qué es importante una estrategia y cómo debemos abordar la resolución de problemas. Y la tercera etapa de este máster en negocios y tecnología es equipos y liderazgo. Me acuerdo que cuando tuve mi primer trabajo, la práctica, la hice en una ERP de contabilidad en Colombia, mi jefe estaba muy, no, digamos, no obsesionado, porque obsesionado yo creo que tiene una connotación negativa para ciertas personas, pero estaba Emocionado. como emocionado con el candor Ajá. y pensaba mucho en cómo dar feedback a las personas constantemente para que crecieran. Creo que nos estábamos leyendo un libro que era Aquí no hay reglas de Netflix. Contame por qué es tan importante tener candor radical en las empresas y como líderes. A ver, Candor Radical es una metodología de retroalimentación y feedback que se puso de moda hace los últimos, yo te diría, 5, 7 años de Kim Scott. Y es un gran libro. Franqueza Radical creo que se llama, no sé si en México o en Colombia, o Candor Radical. Y antes de explicarte la metodología, ahorita te lo explico. A mí me gusta pensar en por qué el feedback o por qué la retroalimentación.
Y como yo lo explico es, todos los avances que hemos tenido en la humanidad, todas las tecnologías, todo lo que ha pasado, han pasado en la mayoría de los casos por el método científico. ¿Te acuerdas qué es el método científico? Sí. Plantear una hipótesis, decir, oye, estoy viendo esta observación, planteo una hipótesis, voy a un experimento, documento aprendizajes y regreso al ciclo, ¿no? Y entonces, si así es como hemos avanzado científicamente y como humanidad por 2000 años, ¿por qué no aplicarlo a nosotros mismos? Y es bien difícil porque uno vive dentro del cuerpo humano y no puede, no, o sea, no tenemos la cámara de Big Brother viendo lo que hacemos y revisándolo, como un poquito propone Rey Dalio con sus organizaciones. Y entonces se habla un tema de decir cómo generó ese hipótesis, esa observación, hipótesis, experimento y retroalimentación. Y es lo que debería hacer nuestros managers. ¿Qué pasa normalmente? Los managers están corriendo, no tienen tiempo de hacer estrategia, no tienen tiempo de dar retroalimentación, pero realmente parte del ser aprendedor y de tener agencia es decir, oye, David, no me has dado retroalimentación en 3 meses, nos podemos sentar. Y aquí yo siempre les doy un consejo a todos que es pídanlo con tiempo. O sea, decir, oye, Pato, la podemos ver la siguiente semana. De hecho, mi equipo sí, así es mucho porque vale la pena que la persona lo prepare. Ahora, ya pensando en la preparación, la franqueza radical habla de 4 cuadrantes, ¿no? Y en el eje de las Y es la persona te importa. Entonces, yo quiero que David crezca. Yo quiero que Dani crezca, ¿no? Y el segundo, el eje de las X es me siento con la confianza de retar a la persona sin que piense que estoy queriéndole hacer daño o pensando mal de él o de ella. Y yo creo que ese cuadrante, que es el candor radical, donde decir, oye, me importa la persona y por otro lado la puedo retar y no se lo va a tomar personal, es súper importante estar ahí y ver la forma de llevarlos ahí, porque realmente es cuando uno encuentra estos buenos líderes que lo catapultan a uno y lo llevan al siguiente nivel. No sé si te pasó en el RP a ti. Sí. O sea, que hoy seguro volteas a ver a ese jefe y dices, uff, este man fue top. Y era constante. O sea, como que él era constante con el feedback y eso también es importante. Una sola vez no hace la diferencia. Sí, y a mí me gusta pensar justo esta constancia y cercanía al evento. Entonces, por ejemplo, ahora que al rato que terminamos de grabar, seguro Dani nos va a decir, oye, David, a la siguiente haces esto distinto, Pato, tú haces esto distinto. Y como lo tenemos cerca, el evento de la grabación, pues va a ser mucho más fácil nosotros internalizar ese feedback, ¿no? ¿Qué pasa históricamente en las empresas? Pues que dan el ciclo de evaluación del desempeño una vez al año. Y entonces para diciembre, cuando viene Dani a darnos la retroalimentación del episodio 95 en México, uno dice, huevón, ya no me acuerdo. O sea, no sé ni qué pasó en agosto en México. Entonces el hacerlo cercano es muy útil. Y sí, de vez en cuando dejar pasar más tiempo, sobre todo para tener conversiones más de mediano plazo de carrera, ¿no? Estás hablando sobre la temporalidad, pero creo que hay dos, no sé si fronteras, pero dos perspectivas que hay que tener en cuenta. Y me gustaría preguntarte por eso, ¿cómo dar feedback y cómo recibir feedback? ¿Cómo darlo? Creo que algunos tips muy prácticos para nuestra audiencia. Primero es prepararlo. Un hack que yo hago mucho es yo tengo en mi nota de celular una nota para cada persona del equipo. Entonces, cada que hay algo lo apunto. ¿Y por qué? ¿Qué hace el apuntarlo? El que lo hace muy objetivo. Entonces no es, David, no me gustó cómo preguntaste en el podcast, sino es, David, cuando le preguntaste a Pato sobre la retroalimentación, hiciste esto y creo que hubiera sido mejor que hicieras esto. Entonces, muy objetivo, muy al punto. La segunda cosa del cómo es pedirle a la persona, o sea, no que esté de acuerdo, porque a veces no vamos a estar de acuerdo, pero si él o ella ve lo mismo que tú, entonces que te lo repita, porque muchas veces la persona ve cosas distintas. Yo te pongo un ejemplo de eso. Eh, y entonces decir, oye, David, ¿estás de acuerdo con esto? ¿O te hace sentido lo que estoy diciendo? No, sí por esto o no por esto, porque hay algo que pasa en nuestros cerebros de changos que prácticamente llevan poco evolucionados. Y es cada quien se cuenta una película y una historia en su cabeza, ¿no? Te pongo un ejemplo. Hay un consejo de administración en el que estoy que en la reunión de consejo el emprendedor dijo, oye, este aliado nuestro está súper interesado
en adquirirnos y están pensando A, B y C, D. Y a mí se me hizo un poco raro. Y le dije, oye, Luis, mándale un correo a nuestro aliado con lo que tú entendiste y que te responda ahí un poco, sí entendí esto y siguientes pasos. Mandó Luis el correo y contestó, oye, no, qué pena, nada que ver. Lo que pretendíamos es que ahora queremos cerrar esta otra alianza para este otro producto que ustedes tienen y avanzar con esto, pero una alianza comercial. Imagínate el pobre Luis que ya se había hecho la idea de que iba a vender su emprendimiento. Pero otra vez, son cosas que tenemos perspectivas diferentes a veces y también uno escucha lo que quiere escuchar, ¿no? Ahora, ¿cómo recibir el feedback? Yo creo que es la parte más difícil, porque otra vez, y más en Latinoamérica, pensamos que si nos están diciendo algo malo o un área de oportunidad, es porque le caemos mal a la persona, porque no nos quieren, porque está de malas. Y otra vez, yo creo que hay que verlo como lo que es decir, oye, mira, a David le importa un montón, está aquí sentado, preparado, preguntándome o sea, más bien dándome feedback de A, B, C y D. Y puedo estar de acuerdo o no, pero tiene razón en lo que él está viendo, ¿no? Y ya a lo mejor es mi situación, es decir, ¿qué voy a accionar de eso? Y a mí lo que me gusta mucho, tanto del lado que lo da como del lado que lo recibe, siempre es, bueno, ¿y qué? ¿Y qué? O sea, ¿y qué vamos a hacer distinto? ¿Y cómo llevar seguimiento a eso para que no sea como que, oye, nos vimos hoy en el pergamino y ya se dejó pasar y listo, sino decir, oye, no, mira, quiero que ahora presentes de esta forma ante los clientes, te pares en la junta de la siguiente semana, te lo intentas y te doy feedback saliendo, perfecto. Entonces, como llevarlo a la acción, porque si no se queda como muy wishy-washy, decir, bueno, a David no le gustó mis preguntas y ni modo, no me importa. Acabamos de pasar la lección de candor radical, de dar feedback y recibir feedback. Y también hay una frase que dijiste en esta parte de equipos y liderazgo que me parece muy cool y es que hay que liderar como un camaleón consciente. ¿Qué significa eso? Parte de lo difícil de ser líder en este 2025 y para adelante, creo que va a ser igual o peor, es que hay que adaptarse. Y esa adaptabilidad es bien difícil porque uno tiene que o sea, llegar a su trabajo, a su día a día y tratar de entender el contexto de las personas, el contexto del equipo, el contexto de la compañía. Si ayer pasaron cosas en el panorama mundial, que hoy tristemente están pasando cosas, el otro día leí a alguien que decía, en estos últimos 5 años han pasado una cosa como world changing, o sea, que ha cambiado el mundo al año, que antes nunca había pasado, ¿no? Entonces yo creo que como estamos viendo todas estas incertidumbres a nivel individual, colectivo, le toca a uno adaptar su forma de hacer las cosas y de decir, oye, mira, no sé, digo, no es el caso, mi hija duerme muy bien, pero imagínate que Pato tuvo mala noche porque Loreta no durmió bien. Entonces llega alguien toda emocionada a presentarme el último reporte de resultados y yo de mal humor porque no dormí, a lo mejor le hablo mal y la persona se va enojada conmigo, ¿no? Entonces yo creo que el ser capaz de adaptar tu estilo de liderazgo, tu estilo de comunicación y tratar otra vez, volver a la empatía de decir, oye, ¿qué está pasando por la vida de cada quien? Porque somos humanos de tiempo completo, ¿no? No es como Severance que entran las personas al corporativo y se ponen su cachucha de trabajo y salen y los problemas familiares, personales están allá afuera, ¿no? Vamos para la cuarta etapa de la maestría, que es muy cool porque ya vimos como la maestría en negocios, que termina siendo una maestría un poco en humanidad, porque los negocios son personas tratando personas, resolviendo problemas para personas. Pero ahora pasemos a la perspectiva de la tecnología, y es la inteligencia artificial y la transformación del líder. ¿Cómo está cambiando el rol de los líderes con, digamos, con todos los cambios que están sucediendo a raíz de los cambios tecnológicos de inteligencia artificial en el mundo? Te pongo un ejemplo de cómo de rápido está cambiando el mundo, mejor dicho, te pongo un ejemplo de qué tan agobiante es para las personas en este momento los cambios que estamos viviendo. Creo que ya lo dije en otro episodio, pero estaba con mis abuelos en el carro, manejando. Y mi abuela dijo, yo siquiera ya voy acabando la vida porque está cambiando todo demasiado. Va a una velocidad impresionante. Y yo les pregunté, ¿ustedes pueden notar el incremento de velocidad de los cambios? Y me dijeron, impresionante. ¿Cómo ha cambiado el rol del líder a raíz de ese cambio veloz de la humanidad? Por un lado es muy emocionante vivir en esta época y por otro lado es súper estresante.
Y al menos yo como CEO estoy ahí en la intersección de las cosas buenas y de las cosas malas. Hay una frase que a mí me encanta de Mark Andreessen, el venture capitalist o el inversionista capital de riesgo de Andreessen Horowitz, que dice que en el futuro va a haber dos tipos de personas. Las personas que les dicen qué hacer a las máquinas o las personas a las que las máquinas les dicen qué hacer, ¿no? Y eso lo dijo hace 10 años. Y cuando uno lo piensa, es un poco lo que estamos empezando a vivir hoy. Decir, oye, mira, tienes personas o cajas dentro de una organización que son agentes de inteligencia artificial que van a realizar tareas para el equipo, ¿no? Y entonces el equipo se vuelve un equipo de humanos y de agentes. Y entonces el ser líder implica hoy liderar humanos y agentes. Y el cambiar tu perspectiva es eso. Y de hecho es algo que vemos mucho en nuestros cursos de inteligencia artificial. Porque les digo, las herramientas son como si fueran un colaborador normalito. Le tienes que dar contexto de la situación, le tienes que decir exactamente qué problema quieres resolver, le quieres decir en qué formato esperas el entregable que te va a hacer, le tienes que dar la información de donde quieres que vaya y consulte, y luego una vez que te lo trae, le tienes que dar retroalimentación para que vaya y lo haga mejor. Entonces, las habilidades que nos han hecho grandes líderes de seres humanos, yo creo que nos van a hacer grandes líderes de inteligencia artificial, de agentes o de lo que venga en el futuro. Pero eso implica un cambio de paradigma fuerte, a decir, hoy las máquinas van a empezar a hacer el trabajo más monótono, más repetitivo, más aburrido y ojalá dejándonos espacio y tiempo para que los humanos hagamos el trabajo más creativo, más divertido y más interesante, ¿no? Y a mí me gusta poner un ejemplo porque uno piensa que es la primera vez que pasa esto, ¿no? Y a ver, pensemos en todos esos trabajos que han desaparecido, que hoy ya no existen, ¿no? Ejemplo número 1, los ascensoristas. Llegó la tecnología que eran los botones del elevador y los ascensoristas desaparecieron en México, en Colombia y en el mundo, ¿no? Y uno no los ve en la plaza del centro de Bogotá, bueno, aquí en el Zócalo de Ciudad de México, haciendo huelga porque no hay empleo, ¿no? Se adaptaron. Segundo trabajo que ya no existe, las personas que prendían las luminarias en las calles, ¿no? El otro día estaba en una charla y no encontré foto y tuve que poner a Dumbledore ahí prendiendo una luminaria. Pero esas personas, o sea, era un trabajo y hoy ya no existen. ¿Por qué? Porque la luz central de la ciudad detecta que es de noche y prende las luminarias, ¿no? Y otra vez, esas personas no están desempleadas, sin tener que comer, están haciendo algo. No sabemos qué están haciendo, pero están haciendo algo, ¿no? Y la analogía más, un poco llevándola al mundo moderno hoy es, seguro aquí todo el mundo ha usado Canva, ¿no? Canva, la herramienta de diseño. Entonces, ¿a quién está irrumpiendo Canva? Si lo pensamos de primeros principios. Uf, ¿A qué rol? a los Al diseñadores. diseñador junior, ¿no? Oye, entonces ahora yo ya no tengo que contratar a un diseñador junior porque tengo Canva. Entonces, ese diseñador junior, ¿qué hace? ¿Se va a su casa a llorar? No. Se pone las pilas, se vuelve aprendedor y se prepara para ser diseñador senior. El diseñador senior tiene más competencia y se prepara para ser head de contenido. Y el head de contenido tiene más competencia, se prepara para ser CMO de México. Y el CMO de México tiene más competencia, se prepara para ser CMO global. Entonces, lo que la tecnología está haciendo es dejar los trabajos aburridos y monótonos abajo, automatizándolos y creando mucho más oportunidades y en la mayoría de los casos mucho mejor pagadas para los humanos. Entonces, yo de manera general soy un tecno-optimista y creo que lo que sí es nuestra responsabilidad y por eso el nombre de nuestra maestría, que honestamente se lo pusimos hace 10 años, o sea, sí teníamos mucha visión de lo que iba a pasar, pero no era que dijéramos esto va a pasar así. O sea, el nombre de la maestría es Máster en Negocio y Tecnología y se debería llamar Máster en Liderazgo, Negocio y Tecnología, pero no sonaba tan sexy. Entonces le pusimos nada más Máster en Negocio y Tecnología, pero yo creo que es el rol de la tecnología. Y otra vez, nosotros, al menos en Collective, no pretendemos que todo el mundo aprenda a programar, que todo el mundo aprenda ciencia de datos. Yo creo que esos roles van a ser importantes y hay grandes plataformas como Platzi y otras que se dedican a eso. Pero lo que Collective queremos es que sepan gestionar equipos de desarrollo, equipos de ciencia de datos, que sepan hacer las preguntas correctas, que sepan contratar esos perfiles, que sepan evaluar
el output de esas conversaciones, o sea, o de esos proyectos y otras cosas a nivel gerencial, no a nivel técnico. Yo creo que hay una contradicción ahí porque, a ver, si te entiendo bien, la habilidad humana que crees que va a ser más valiosa en esta etapa de la inteligencia artificial es la creatividad. Pero mientras llegamos al punto donde todos los trabajos operativos son reemplazados por la inteligencia artificial y por la tecnología, estamos permitiendo que en cierto sentido la inteligencia artificial mate un poco la creatividad de las personas. ¿Cómo podemos despertar la creatividad y no dejar que tantas soluciones maten, yo creo que el poder más grande que tenemos los seres humanos, que es pensar diferente y pensar de manera creativa? Mira, a mí lo que me gusta hacer con el equipo, incluso lo que enseñamos mucho en la maestría es, hay una metodología de comunicación que se llama answer first o tener una respuesta inicial. Y esa respuesta inicial es, oye, tienes este problema, como le dije hace ratito, deconstruye y tener una hipótesis de cuál es la respuesta. Oye, la respuesta suena que va a ser A, B y C. Y luego ve y valida con tu LLM de confianza, con el internet, con tus mentores, con tus pares, si hay algo que no estés viendo. Porque yo creo que hoy las herramientas son muy buenas para eso, para darnos nuestros puntos ciegos, cosas que simplemente a lo mejor no habíamos pensado y fortalecer esa respuesta. Pero yo sí creo que al menos en el corto plazo deberíamos todos empujar a decir, oye, mira, hasta aquí llegué yo. Luego le pregunté a ChatGPT o a Gemini y llega hasta acá. Lo consolidé, hice esta propuesta y está validada con esto y esto, ¿no? Un poco lo que mucha gente floja hoy está haciendo es le suelta todo a GPT y que te haga y que te diga. Porque la otra cosa es, por mucho que esté avanzando las herramientas hoy, se siguen siendo, o sea, sigues leyendo cuando, cuando algo le hizo una herramienta de estas. Y un tip, yo creo que para todos los que nos escuchan, sean 100% sinceros y transparentes cuando hayan hecho algo con AI. Y lo deberían o sea, deberían de decirlo orgullosamente y ojalá su organización lo motive así. El otro día alguien me trajo una cosa que le dije, ¿esto se ha hecho con AI? Y me dijo, sí. Dije, perfecto. Tiene un montón de errores. Vamos a corregirlos juntos y vamos a hacerlo mejor. Pero cuando la gente está queriendo esconder que usó las herramientas, ahí hay un problema. Porque definitivamente rompemos el ciclo de la confianza del equipo, de la empatía y todas las cosas que hemos hablado antes. Y para mí debemos de ser muy transparentes. Y es más, yo te diría, hoy las organizaciones con las que estamos trabajando más progresistas motivan a que la gente use estas herramientas, ¿no? Y te pongo un ejemplo reciente nuestro en Collective. A principios del verano reclutamos como 3, 4 roles y parte del caso de estos roles incluía un caso que le decíamos, queremos que uses una herramienta de AI generativa y no nada más que lo uses, que nos pegues en el caso el link al prompt, porque queremos ver cómo la usas. O sea, porque si vas a venir a Collective a trabajar usando estas herramientas, queremos saber que lo sepas usar. Entonces yo creo que el ser abiertos y transparentes va a generar mucho más valor, tanto a nivel individual y el desarrollo de las personas como a nivel organizacional, que el estar escondiendo, decir, no, pues lo hice con GPT y entonces hago esto. Y yo creo que también esa definición de creatividad, o no sé si de creatividad, pero cómo se ve la creatividad se va a redefinir un poco con el tiempo. Todavía no sabemos qué vamos a terminar haciendo y hasta dónde va a llegar la tecnología y creo que también hay que dejarse sorprender un poco. Sí, y a ver, y eso es una de las grandes cosas. O sea, a ver, ¿qué nos piden hoy las multinacionales, los corporativos? Que le enseñemos a su gente más inteligencia artificial, a usar mejor las herramientas de Copilot y ChatGPT y esas cosas, y son muy importantes. Pero para mí la pregunta existencial es, ¿qué vamos a estar haciendo David, Dani, Pedro y Pato en el 2035? Y hay una probabilidad grande de que estemos filosofando sobre la vida, tomando tintico en algún lugar todos los días a las 11 de la mañana, que ojo, es lo que hacía mi abuelo antes de fallecer. Mi abuelo se juntaba en un café en Monterrey todos los días con sus amigos a charlar cualquier cosa. Y dices, bueno, pues a lo mejor ese futuro tampoco es tan malo. ¿Por qué? Porque uno va a seguir aprendiendo, va a seguir retándose con una comunidad fuerte, ¿no? Y es un poquito también parte del moto de lo que estamos construyendo con Collective. Te voy a hacer una pregunta complicada, no sé si seas capaz de responderla, pero ahorita decías que hay que utilizar la inteligencia artificial de la siguiente manera. Yo decir, creo que la respuesta va a ser A, B o C. Y después ponerle una inteligencia artificial y ver qué te dice. ¿Cuáles son tus hipótesis de cómo se va a ver el mundo en 2035? El otro día justo
alguien no me hizo esta pregunta exacta, pero para mí es una muy parecida. Y yo le decía, yo soy tecnooptimista. Entonces yo quiero pensar que, y a mí me gusta mucho pensar en tiempos de Loreta, que cuando Loreta tenga 11 años, probablemente vivamos en un mundo hiperconectado, hiperpersonalizado. Ahorita hace poco me tocó ir a China justo a dar un programa de Collective y China en mucho es el futuro. O sea, es autos eléctricos por todos lados. La famosa super app que yo creo que Rappi siempre ha querido construir existe ya. Haces todo a través de Alipay y WeChat. Y yo decía, bueno, este es el futuro, pero la gente es feliz. O sea, entonces no es el futuro como de ciencia ficción de las películas de que oscuro y una pequeña luz allá y la gente deprimida y conectada y no nos hablamos. Es un futuro creo que alegre y yo creo que hacia allá vamos a ir. Creo que es bien difícil especular cómo se van a ver las organizaciones. Por ejemplo, yo creo que las organizaciones se van a volver mucho más tribus comunitarias. Es decir, la gente va a querer ir a la oficina a convivir, a verse, que van a estar por ahí seguro los agentes en humanoides o en algún tipo de robots siendo parte del equipo, pero que vamos a estar realmente con un propósito fuerte, motivados, construyendo cosas interesantes, ¿no? Porque yo creo que si eso no pasa, probablemente el contrafactual se ha jodido, ¿no? O sea, decir, puta, estamos conectados con, ¿cómo se llama el de Elon Musk? Con Neuralink, a internet, todo el mundo platicando y chateando sin convivencia humana. Y al menos ese no es el futuro que yo quiero construir. La pregunta era de dos partes. Ya respondiste Échala. una. La segunda parte yo creo que es la más difícil. Con esas tres hipótesis, si tú le das ese problema y esa pregunta a una inteligencia artificial, ¿qué crees que te respondería? Mira, hace poco justo escuché un podcast del CEO de Anthropic y le decían, oye, ya llegamos a inteligencia artificial general, a AGI. ¿Qué le preguntarías? Y él decía eso, decía, le preguntaría cómo vamos a interactuar los humanos en los siguientes años. Yo creo que si le pusiéramos esta respuesta a la inteligencia artificial, y de hecho el otro día hicimos un escenario de futuros para un taller de estrategia de Collective, estuvo divertidísimo. Depende de cuál le preguntes. Eso lo hicimos con dos. Una más negativa que fue ChatGPT, que te decía mucho eso. O sea, decir, el mundo va a estar hiperconectado y personalizado, la gente no va a querer socializar, ta. Las habilidades que se van a requerir va a ser pensamiento crítico y entendimiento de lo que estás procesando. Pero también piénsalo, y lo hablábamos tú y yo. Imagínate qué pereza vivir en un mundo donde todo el contenido esté generado por AI, todo lo que le hace igual. Porque, ojo, el AI hasta nuevo aviso no está generando nada nuevo. O sea, está replicando fórmulas y patrones que ya aprendió de humanos. Entonces no hay arte, hay réplica, que no tiene de malo, pero hay réplica. Entonces, no sé, yo creo que la otra que justo fue Claude nos dio un escenario mucho más positivo, que en el fondo refleja la filosofía de cada una de las compañías, ¿no? Anthropic nace porque David, que se llama el CEO, no estaba de acuerdo con el camino que estaba llevando OpenAI. Pero no sé, vamos a preguntársela y se los ponemos a lo mejor en las notas del episodio. Creo que uno de los roles también importantes del líder en cuanto a la adopción de tecnología es entender qué herramientas aplicar y cuáles no, sobre todo en un mundo donde salen herramientas nuevas todos los días. ¿Cómo podemos filtrar qué herramientas debemos estar aplicando en nuestras empresas y cuáles son ruido y no vale la pena gastar energía todavía? Sí, a ver, regreso a lo que hablábamos del aprendizaje. O sea, ¿qué problema tienes en tu empresa o en tu emprendimiento? Y evaluar por qué A, B o C herramienta te puede ayudar a resolverlo. Igual nos pasa mucho, incluso en temas de AI. Oye, acaba de salir el último modelo non plus ultra de ChatGPT 5. O sea, ¿qué problema tenemos que requiere el 5 que no podemos resolverlo antes con lo que teníamos? ¿No? La otra cosa que también está pasando mucho en este tema de implementaciones de AI es la gente no tiene claros sus procesos. Entonces, si tú no le puedes decir al becario, sea humano o sea agente de AI, vas a hacer A, B, C y D, no sirve de nada que tengas al mejor becario o al mejor herramienta de AI, ¿no? Entonces, yo creo que son pasos previos
decir, defino el problema, defino el proceso para solucionarlo, cómo quiero que pasen las cosas, defino el entregable ideal y ahí ya veo si lo hago con un humano o con una inteligencia artificial, ¿no? Pero son cosas que hoy la gente como que dice, herramienta brillante, bonita, voy a probarla. Y ojo, prueben lo que quieran. El mundo es libre. Pero si les digamos un problema organizacional, idealmente un problema del equipo, creo que son mejores, ¿no? Y siempre preguntar en sus comunidades de profesionales en las que estén, preguntarle las mismas herramientas, oye, tengo este problema, ¿qué me recomiendas? Y probar, ¿no? Y probar, yo lo que digo mucho es, el otro día justo hablaba con el de mi equipo, esto le decía, estamos viendo una época donde antes todo lo pagábamos al año para tener un descuento. Yo creo que hoy todas estas herramientas tienen que pagar al mes porque el siguiente mes cambian. Y la que usabas hace 3 meses ya no te sirve otra. Pero por eso, a su vez, creo que es una época de mucho aprendizaje personal y profesional y para mí es muy emocionante. Ustedes precisamente tienen un framework con una metodología de 3 pasos para implementar soluciones de tecnología y de inteligencia artificial en las empresas. ¿Cuál es este framework o esta metodología de 3 pasos? Mira, nos gusta mucho pensar que la inteligencia artificial hoy en día optimiza, acelera o transforma. Y dentro de estos 3 posibles caminos, todo empieza por definir la visión. Oye, ¿qué problema tengo y qué quieres lograr? Optimizar, acelerar o transformar. Optimizar, ¿qué es? Oye, quiero que me ayudes a escribir los copies para los reels del episodio de Pato, ¿no? Oye, ya tengo un formato de cómo escribimos copies en Instinto, ayúdanos. Acelerar eso, oye, quiero hacer que, no sé, mi nuevo producto llegue a más gente. Entonces esto lo voy a hacer a través de esta nueva herramienta o esto, y transformar es voy a repensar por completo mi modelo de negocio, mis productos, etcétera, ¿no? Yo creo que hoy la mayoría de las empresas están en modo optimización, incluyendo los emprendimientos. Yo creo que cada vez más, sobre todo a los niveles directivos y de juntas de consejo, vamos a ver que nos empujan a los CEOs a pensar en la aceleración y en la transformación. Y al final del día, que sea algo que es otro consejo para todos en la vida, que le pegue al estado de resultados de la empresa o al P&L. O sube las ventas o baja los costos y listo, ¿no? Porque otra vez va a haber muchas cosas interesantes pasando guay, ni siquiera va a haber, ya hay. Hoy me pasó literalmente con una persona que me dijo, es que pensé en esto. Y le digo, ¿y eso qué va a ser? O sea, ¿qué problema resuelve? No sé, pero está cool que chateen con un bot y no sé qué. Le digo, pero ¿para qué? O sea, no es implementar AI por implementar AI. O sea, subes ventas, bajas costos, das una mejor experiencia de usuario. O sea, hay un par de primeros principios de negocios que tienes que cumplir con estas herramientas. Y yo creo que hay que tenerlos muy en mente, o sea, muy en cuenta, porque si no, es una perdedera de plata, de dinero, de tiempo del equipo, querer hacer todo, ¿no? Estamos como en una epidemia del síndrome del objeto brillante cuando hay tantos avances en inteligencia artificial, porque todo es muy cool y muy nuevo y queremos ver cómo nos sirve a nosotros. Pero yo creo que partir de la pregunta de qué problema estoy resolviendo puede quitar mucho ruido de la operación. Primero era definir si era aceleración, transformación o optimización. ¿Qué otros pasos siguen para poder implementar la inteligencia artificial en las empresas? A ver, creo que el segundo paso es cómo diseñamos un piloto que podamos correr con un equipo, con una parte del proceso muy específico, que si se valida eso, después le escales al resto de la organización, que sería el tercer paso, ¿no? Pero otra vez, lo que estamos viendo en las organizaciones es que muchas veces quieren como decir, tal herramienta, lista para todo el mundo. Y no, espérate. Primero, ve que funciona, define el problema, ve si te lo resuelve o no con un piloto acotado específico y luego las escalas, ¿no? Y la otra cosa que estamos viendo es que mucha de esta transformación no tiene nada que ver con tecnología. Tiene todo que ver con la cultura. Entonces ahí es donde le marcan a colectiva decir, oye, necesito que me ayudes a cambiar el mindset de los líderes. Porque sí, implementamos la última herramienta non plus ultra, pero nadie la usa. Y entonces no es un problema de que no tenía la tecnología, es un problema de que la gente no iba a cambiar. Es un tema de gestión de cambio. A mí me gusta mucho decir que si los humanos pudiéramos actualizarnos el sistema operativo como si fuera celular, ¿no? Listo, el sistema operativo 26 para todo el mundo, para las 100,000 personas del corporativo, la vida sería más fácil, pero no. Y por eso existen los managers y por eso existen los líderes y los departamentos de recursos humanos y de people. Pato, para terminar,
Me parece una pregunta muy interesante porque la forma en la que aprendemos ha ido cambiando muchísimo, sobre todo por como el horizonte o el tiempo en el cual logramos mantener la atención en las cosas, sobre todo con el tema de TikTok, Reels. Hemos bajado mucho cuánto tiempo podemos prestarle atención a algo. Hace poco vi que bajó como de 15 segundos a 8 segundos o 7 segundos. Entonces, ha habido una transformación muy grande en cómo aprendemos. ¿Cómo crees que la inteligencia artificial va a transformar aún más esa manera en la que aprendemos los seres humanos? Mira, hoy parte de lo que estamos viendo, eh, que a mí esa parte sí me preocupa, es que la gente cree que porque ChatGPT se lo dijo, uno, es verdad, y dos, que ya lo aprendió. Y yo hago mucho la analogía que también pasa en el mundo del emprendimiento. Uno ve en el Instagram, contrata despacio y despide rápido. Y uno lo ve y dice, ah, sí, esto hace mucho sentido. Like, ¿no? Y hasta que uno no le pasa como emprendedor que o contrata rápido y se equivoca o se tarda en despedir, uno internaliza el conocimiento y el aprendizaje, es decir, este post de Instagram tenía razón. Entonces yo creo que lo que está pasando ahorita es que uno tiene un problema de aprendizaje, va y le pregunta a la inteligencia artificial, te responde algo y dices, ah, listo, así es, perfecto, ya lo aprendí. Y lo que decíamos hace ratito, en 6 meses que digas, ah, ¿cómo era eso? Ah, pues no sé, porque tengo que ir a buscar la conversación. Nunca lo internalicé, nunca lo reflexioné y en muchos casos nunca lo accioné. Y entonces yo creo que no podemos perder la costumbre de decir, vamos, o sea, vamos a preguntar cosas relevantes, a internalizarlas, a decir, oye, esto que aplica, esto que me está diciendo la herramienta, ¿qué significa para Pato como líder y para Pato como aprendedor? Y luego ir a hacer las cosas. Parte de la razón por la cual yo me salí de consultoría y me fui a hacer capital de riesgo, venture capital, era porque yo quería estar más cerca de la cancha. Yo decía, oye, yo estaba allá en el estadio arriba viendo cómo los CEOs de las organizaciones grandes hacían las cosas. Yo quería estar más cerca. Entonces me fui a hacer capital de riesgo y me acerqué como a las gradas. Entonces ya estaba yo cerca de los emprendedores viendo la cancha jugar, pero yo no estaba jugando. Y con Collective me metí a la cancha a jugar y hoy amo estar en la cancha jugando. Pero yo creo que el ir a hacer las cosas es lo que te da la oportunidad de realmente internalizar ese aprendizaje y después compartirlo con otros, enseñarlo, que es algo que a mí me encanta, además de ser CEO de Collective, ser mentor o profesor en Collective. Y por último, pues ir a construir algo grande, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial está aumentando la sensación de aprendizaje, pero no necesariamente el aprendizaje como tal. Creo que sí. Pato, vamos para la sección de preguntas rápidas, no tan rápidas. Ok. Te voy a hacer varias preguntas. ¿Y por qué rápidas, no tan rápidas? Porque antes eran rápidas, pero cuando nos dimos cuenta que eran demasiado profundas para ser rápidas, lo alargamos un poco el nombre y damos un poco más de tiempo para que se respondan las preguntas. La primera es, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? A ver, creo que el mejor consejo que me han dado, y de hecho me lo dio un mentor que está en mi consejo, en mi junta directiva de Collective, es disfrutar el proceso. Yo creo que uno piensa que emprender va a ser algo así instantáneo, inmediato, fundas la compañía, consigues tus primeros clientes, empiezas a escalar y creces y en 2, 3 años sales en Forbes y luego te van a comprar. Y la vida no es así. O sea, hoy uno voltea, seguro en Colombia y en México, a las startups que nos hemos consolidado como las top y todas fuimos fundadas hace 10 años o más, ¿no? Pienso yo en un Bitso aquí en México, el exchange de criptomonedas, en Colombia también, en Collective, en plataformas como financieras como Clip, en un Platzi, y todas tenemos mínimo 10 años de haberse fundado, ¿no? Entonces yo creo que el disfrutar el proceso, el saber que los hitos no van a ser las rondas de inversión, sino realmente el estar día a día con el equipo construyendo lo grande, es un gran consejo que me han dado y lo trato de vivir así porque hay que pensar que Collective va a estar aquí los siguientes 100 años. Entonces, eventualmente alguien la va a estar dirigiendo que tal vez no sea yo y seguro va a estar disfrutando ese proceso también. ¿Cómo te imaginas a Collective en 100 años? El otro día me hice esa pregunta porque decía, olvídate 100 años, ¿qué va a ser Collective en 18 años que Loreta, mi hija, quiere ir a la universidad o no? O sea, que Loreta tenga que aprender algo profesional. Y yo me imagino que va a ser esa plataforma de gente con mucho propósito, que en la era post inteligencia artificial general
va a juntar a la gente chévere o bacana, como dicen ustedes, a pensar sobre el futuro y que lo van a estar liderando. Y creo que va a ser una plataforma de aprendizaje. No sabemos cómo vamos a aprender en 20 ni en 100 años, pero creo que va a ser eso. Va a ser comunidad de gente increíble que van a querer construir una mejor Latinoamérica. ¿Cuál es un libro que te ha marcado? Hay varios, pero yo te diría el que más me ha marcado es uno que se llama, lo voy a decir en inglés y ahorita lo traduzco, A Thousand Miles in a Million Years, que es 1000 millas en 1 millón de años. Y es un libro que habla de, o sea, prácticamente es un tipo que de hecho hoy se volvió muy bueno en storytelling, él se llama Dan Miller. Y él habla de cómo de repente llega un equipo de producción a quererle comprar los derechos de su vida para una película. Y entonces empiezan a escribir el guión y se dan cuenta, o sea, y él escribiendo el guión de su película se da cuenta que su vida es de flojera, ¿no? Y entonces, desde que lo leí hace, pues yo creo que ya como 15 años, yo pienso mucho en eso. O sea, es decir, si hoy aquí alguien está viendo esta película, o sea, este martes en Ciudad de México, diría qué chévere la vida de Pato, qué interesante película o no. Y es un buen modelo mental para ver si está haciendo cosas relevantes y que importan o no. Y la contraparte de ese modelo mental es el saber que si mañana, por alguna razón del destino, fallezco, hoy fue un gran día. Y a mí me gusta mucho pensarlo así, porque a veces damos la vida por de facto y la vida no es así, ¿no? Entonces yo creo que me encanta ese libro y muy recomendado. ¿Cuál es el principio que rige tu vida? A ver, me gusta pensar mucho, y el otro de hecho alguien me dijo que esta era una frase de la Madre Teresa de Calcuta, en que cada persona que me conoce a mí sea mejor de alguna forma porque me conoció. Y eso tiene que ver un poquito, y me voy a poner aquí vulnerable con la audiencia. Mi papá falleció cuando él tenía 45 años. Y entonces yo pienso mucho que en 6 años puede que ya no esté aquí. Y entonces yo digo, y hoy, 27 años después de que mi papá falleció, sigo conociendo gente con la que él trabajó, con la que él interactuó, que me dicen, ¿eres Pato Bichara, hijo de Pato Bichara? Le digo, sí, tu papá A, B, C y D, ¿no? Y yo creo que ese principio, o sea, yo he dicho, bueno, mi papá a su corta edad impactó a ciertas personas. Yo quisiera impactar personalmente a 1 billón de personas y no a través yo de Pato. O sea, ojalá que este podcast lo escuchen 1 billón de personas, pero también decir, oye, a través del impacto que genera en Collective y en los emprendimientos que sigan, ¿no? Entonces muchas veces, y esto lo digo a veces en las grabaciones de la maestría, les digo, o sea, piensen en cuántas personas van a impactar ustedes. Y de hecho, en la aplicación a Collective, al máster te preguntamos, ¿cómo vas a impactar 1 millón de personas? Y esa pregunta indirectamente es, ¿cómo vas a hacer que yo multiplique mi impacto? Porque tú eres un mejor o una mejor líder. Y es un poco como me gusta pensar en mi principio. Tengo una pregunta que tiene poco que ver con lo que estamos hablando, pero me parece muy interesante porque yo no lo entendería y siento que a veces se pasa por alto aprovechando que te pusiste vulnerable. ¿Qué significa para ti como persona cargar el nombre de tu papá cuando tuvo tanto impacto positivo en las personas que lo rodearon? Mira, si algún día quieres tener hijos, te vas a topar este debate si le pones el mismo nombre o no. En mi caso personal, creo que fue una herencia increíble. O sea, es una herencia increíble porque llevo, o sea, me dio todo lo bueno. De hecho, me parezco mucho a él, tanto en personalidad como físicamente. Pero el nombre sí, o sea, de cierta forma te da un empujón. Ahora, yo no seguí sus pasos. Él era abogado corporativo, él era abogado de la papelera, ¿cómo se dice? El director jurídico de la papelera más grande de México. Hizo un montón de deals con comunidades indígenas, esas cosas que tuvo mucho impacto. Pero yo decidí tomar otro camino. De hecho, mi tío abuelo, en algún punto, cuando iba a elegir carrera, que hablamos de otra de eso, me dijo, oye, ¿cómo quieres ser ingeniero industrial? Tú tienes que estudiar derecho y luego vas a ser ingeniero, negocio, lo que tú quieras. Y decidí forjar mi camino y tomar ese camino. Y creo hoy que el mundo va a tener espacio para dos Patos Bicharas, o para Patricio Bichara, mi papá, y para Pato Bichara.
en mi caso. Y luego también, tomando perspectiva, uno se da cuenta que a lo mejor, no sé, 28 años después de que falleció mi papá, nos lo recordamos con muchísimo cariño y amor. Mi familia y un par de personas más, pero no sé, 50, 100 personas. Y entonces también uno agarra perspectiva y decir, bueno, no importa qué emprendedor seas, cuál famoso, qué tan exitoso tu emprendimiento, a lo mejor en 100 años la gente no se va a acordar de Pato Bichara, aunque exista Collective o no exista Collective, ¿no? Entonces también como que decir, tampoco somos tan importantes en el mundo, no sé. Total, y hay que pasarla bien. Exacto, y por eso hay que disfrutar el proceso. Hay que divertirse. Yo creo que en una entrevista que tuvimos, pues en un episodio, me decía como, exíjase, pero diviértase. Yo creo que se nos olvida a todos que no vinimos acá ni a que nos digan que somos los mejores, ni a que nos digan que somos los más admirables, ni a tener la mayor cantidad de dinero. Yo creo que vinimos acá de verdad a divertirnos y a impactar en otros de manera positiva. Ya. Y yo creo que esa parte de la diversión es algo que yo le he aprendido a Colombia y a la gente colombiana que tienen esa alegría nata y la comparten, no nada más se la quedan ellos y ellas. Pato, teníamos preguntas de seguidores, pero creo que todas las respondimos. Entonces, eso indica dos cosas. Uno, que cumplimos con la propuesta de lo que queríamos hacer acá. Y dos, que les debemos esas preguntas. Que si quieren hacer preguntas, de alguna manera se las resolvemos después de que vean el episodio. Que me las hagan directo en Instagram o en LinkedIn, lo que quieran. Y también preparemos eventualmente una parte 2 en Medellín. Excelente. O en cualquier otro lugar en donde podría ser cool. Nueva York. Podemos ir a grabar a Nueva York, podemos ir a grabar a Monterrey. Ah, muy cool. Monterrey sería cool. Y les presento a otros emprendedores. Excelente, me parece. Ahora vamos por un zigzag. La última parte, ¿un qué prefieres? Nunca poder practicar el candor radical. Ajá. O no ser capaz de comunicar efectivamente un problema. Yo creo que yo soy mucho de las personas, entonces yo me quedaría con no poder comunicar el problema, pero ser muy candor radical. Ser la mejor persona del mundo en pensamiento estratégico o en resolución de problemas. En resolución de problemas. Tener claridad total de hacia dónde ir, pero no saber cómo llegar, o saber exactamente qué hacer, pero sin claridad del destino. Disfrutar el proceso, saber qué hacer, pero no saber exactamente a dónde vas. Y la última, nunca poder volver a recibir feedback o nunca poder volver a dar feedback. No, nunca poder recibir feedback otra vez. Perdón, prefiero nunca poder dar feedback otra vez, porque yo creo que el recibir uno feedback es la forma en la que uno mejora como profesionista y como líder. Pato, gracias. No queda más que agradecerte por estar aquí y por ayudarnos con este propósito de que hayan más y mejores empresas en Latinoamérica y de crear la comunidad de emprendedores hispanohablantes más grande del mundo. Así que estamos tremendamente agradecidos contigo. Me disfruté muchísimo el episodio y nada, que sean muchos más. El inicio de una gran amistad que tenemos dos propósitos cuando hacemos un episodio, que le guste mucho a la audiencia y que le guste muchísimo a los invitados. Lo disfruté muchísimo. Muchas gracias a todos. La comunidad de Collective es de la comunidad de Instinto y nos vemos en el futuro. Excelente, Dani, ven para foto.